siempre, y cada apertura parece repetida, reiterada, llenos de noticias. Noticias que produce un país que está en crisis, sin ninguna duda, en el que algunos hacen un esfuerzo grande por salir, otros quieren sacar ventajas y otros son opositores, algunos sanos y otros especulando sobre la situación. Lo que sí es cierto que entre las reuniones políticas que tienen un tamaño, un tenor, en la Cámara de Senadores, donde se están buscando acuerdos para llegar a un dictamen que satisfaga a todos, o por lo menos al oficialismo y a aquellos que lo apoyan, y pueda ser tratado esta semana en reunión de comisión y que la semana que viene por allí sea tratado en el recinto, se apruebe con modificaciones, vuelva a la Cámara de Diputados. Mientras todo esto ocurre, hay muchas discusiones, ya le daremos algunas alternativas de lo que allí se está discutiendo. Creo que hay temas más relevantes que este, que es importante y que alguien me diría muy rápidamente, pero Fernando, si esto va a agilizar la economía, ¿sí? Hubo un acuerdo por ganancias, un acuerdo. Se va a dividir el país en dos. Hay algunas provincias que van a tener un régimen preferencial y van a pagar a partir de un determinado monto y otras distinto, ¿sí? Bien. Mientras nos quedamos azorados viendo cómo un delincuente que tiene antecedentes moría casi frente a las cámaras de televisión, ejecutado por un policía, después de haberle pedido que soltara el cuchillo, una imagen que realmente nos conmovió a todos y que se dio en el barrio de Congreso, del accidente de esta mañana entre un auto que iba a 130 kilómetros y que chocó contra un colectivo, mientras aquellos que tienen autos a gas están haciendo colas en las estaciones de servicio, parece haberse arreglado y el buque tanque que mandó Brasil, parece que la Argentina, que demoró el pago, finalmente lo liberó y los brasileños lo aceptaron, y entonces de a poco me parece que la situación que viven muchas estaciones de servicio y muchos hombres y mujeres que tienen autos o camionetas o camiones que cargan a gas van a ir solucionando el tema rápidamente porque se distribuiría muy rápidamente. Mientras sabemos que el presidente está en los Estados Unidos, ya está haciendo reuniones, especialmente con grupos de vanguardia en cuanto a la tecnología. Hoy habló en Stanford y en un momento determinado se le acercaron 4 o 5 argentinos, de esos que a veces van porque son opositores o porque los mandan, y tuvo un entredicho con ellos porque lo tildaron de fascista, y el presidente, en lugar de escuchar e irse, fue y los enfrentó. Y les dijo, bueno, lo que ya escucharán en algún momento cuando recorramos un poco la historia de hoy. También apareció hoy el famoso coafer que asesinó a su compañero de trabajo. Estaba escondido en Moreno, ¿sí? Bien, eso mantuvo alterado, bastante alterado, al mundo de las noticias policiales. La noticia más importante del día, la dio el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó conciencia de un tema que aquí hemos charlado muchísimo tiempo, que es los chicos van a la escuela y no aprenden. Y entonces, tomando conciencia con su ministra de Educación o secretaria de Educación, dieron una conferencia de prensa y contaron algunas cifras que son alarmantes. Algunas ustedes las sabían. Nosotros les contamos que en Santa Cruz durante 17 años casi no hubo clases. Nosotros también le contamos durante un tiempo largo a ustedes que en algún pueblo de Santa Cruz en un semestre hubo 26 días de clases nada más. Nosotros le contamos a ustedes que en el 3er grado de la escuela primaria los chicos no saben ni leer ni escribir. También le contamos
que el 13% de los chicos que empiezan la primaria salen sabiendo matemáticas y lengua. El resto son analfabetos, no comprenden, no entienden. Hoy esto lo reforzó el jefe de gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno de la ciudad puso en marcha el plan Aprender, que en la Argentina, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más señaladas como las prósperas de Latinoamérica, por lo menos, hay que alfabetizar otra vez. Porque los chicos, la verdad, no saben. No saben seguir una línea de un texto. No saben comprender. No conocen las letras. Esto todo lo dijo el jefe de gobierno, que específicamente en un momento determinado dijo: estamos todos como fingiendo demencia. Estamos todos como fingiendo demencia. Como que, la verdad, no le llevamos el apunte a un tema grave. Y dio dos datos. De 100 alumnos que comienzan en primer grado, solo 26 terminan la escuela secundaria. Escuchó bien. De 100 alumnos, en la capital, en las escuelas públicas y algunas privadas, de 100 alumnos que empiezan primer grado, 26 llegan al final de la historia. Un poco ese 13% del que estábamos hablando hace algún tiempo. Algunas cifras más o menos. 1 de cada 3 no entiende lo que lee. 1 de cada 3 chicos no entiende lo que lee. Y 6 de cada 10 chicos no sabe hacer una cuenta simple. Usted me dice, ¿esto pasa en la Argentina y esto pasa en la ciudad de Buenos Aires? Sí, descarnadamente lo dijo hoy el jefe de gobierno. La gestión anterior fue del mismo partido de este jefe de gobierno. Es decir, que si los chicos de la secundaria hoy no terminan, casi el 70% de ellos no terminan las clases regularmente. Hay una educación deficiente que se dio en la ciudad durante un tiempo largo. Lo que pasa es que la ciudad tuvo algunos funcionarios que estaban dedicados a otra cosa, entre ellos cuidando su propio prestigio personal, porque querían ser presidentes. Y no está mal. Si uno está en la política, si tiene la ambición de ser político, quiere llegar a la presidencia. Lo que está mal es que se descuide la educación y que hoy tengamos cifras que son complicadas, muy complicadas, dolorosas, muy dolorosas. Aunque, por supuesto, esto pase por encima de las noticias que son más relevantes, las más duras, las que nos duelen más. Ver cómo matan a una persona desequilibrada que ya había tenido antecedentes y que estuvo detenida, o como que apareció quien mató a su compañero de trabajo. Esas noticias se van a mantener vivas en la televisión durante mucho tiempo, muchas horas, y usted las va a ver un rato largo. Quizás las pasemos nosotros también dentro de un rato, pero yo quiero empezar este programa diciéndoles que esto es realmente trascendente, que alguien otra vez con un sistema más convencional, porque hasta aquí se estaba utilizando un sistema que se llama psicogénesis de la lectura, que era que los chicos tenían que relacionar un objeto con una palabra y se les hacía bastante complicado. Entonces se va a ir a un sistema como el que yo, usted y tantísimos otros de nuestra edad aprendimos a leer, a escribir, a deleitarnos con la lectura, sabiendo que es una de las cosas más ricas que nosotros podemos saborear, ¿sí? Que es leer, que es enterarnos, que es conocer, que es poder dialogar, que es poder charlar, que es poder contarles a ustedes millones de cosas que pasan en el mundo permanentemente, ¿sí? Bien, con ese sistema más explícito se les va a enseñar. ¿Alcanza con esto? Alcanza con que el jefe de gobierno haya hecho una conferencia, que su
secretaria Mercedes, la secretaria de Educación, esté preocupada y quiera difundirlo. No. Necesita de la colaboración de los papás, de los padres. Los padres últimamente han resuelto el tema en algunas casas, no digo todos, no quiero generalizar, dándole un elemento como este: entretenete, entretenete. O poné la tele, va a jugar Boca dentro de un rato. Y ya no repasan, como repasaban nuestras madres, los cuadernos de aquel tiempo. ¿Cómo hoy casi el papel va a desaparecer y la tecnología va a ser viva, a la que están acostumbrados los chicos? Se irá mucho por ese camino. Los chicos aprenderán dentro de los cánones clásicos de otra manera, con esto, pero no para ver las cosas que ven, ¿sí? Sino aprender a estudiar en la colaboración de los padres, que también van a tener que capacitarse al igual que los maestros. Los maestros se sienten frustrados, A ver, con relación al tema docente hay una situación que hemos vivido en este último tiempo. Un reclamo permanente por que se ajusten sus sueldos, cosa absolutamente lógica, entendible. También un reclamo mezclado allí, en algunos casos, con la política. También con algunos que quisieron mantener nuestras escuelas cerradas durante un tiempo, cosa a la que se opuso en aquel momento quien era el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y lo consiguió. El docente es clave en esta situación, clave. Pero me contaba la ministra, cuando hablaba hoy con ella, que se siente absolutamente frustrada ante esta situación. Porque si de 100 terminan 26, ella dice: no supe enseñar. No, quizás el método no era el adecuado, el que correspondía. Con una advertencia que le quiero hacer hoy, más una pregunta. La pregunta tiene que ver con esto. Usted, hombre, mujer, ¿conoce a alguien que quiera ser maestro hoy? Qué temazo, ¿no? Hay otras actividades que consiguen solución como salida laboral, pero no vocación. Por ejemplo, y es un tema largo y seguramente para otro día, tiene que ver con la policía, especialmente con la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes están formando a los nuevos agentes y quiénes son esos nuevos agentes? No vaya a ser que dentro de algún tiempo nos enteremos, como pasó en México, que esos nuevos agentes no lleguen por vocación, no lleguen porque es una salida laboral, sino por algún interés. Piénselo. Pero piense también lo que le digo. Hoy hay que, en los institutos de formación docentes, hay que pasar por un tiempo después de terminar la secundaria. ¿Se acuerdan que en nuestro tiempo uno terminaba la escuela secundaria y ya era maestro? No, hoy hay un curso de formación que creo que en algunos casos es de 4 años. Pero antes, que ser maestro era una distinción en el barrio, en mi barrio, yo vivía aquí en la capital, en el Parque Chacabuco, cuando pasaba la maestra es que pasaba la señorita, ¿sí? La chica que vivía en el barrio, jovencitas, o algunas un poco más maduras. Y es casi una reverencia la que se le hacía a la docente en aquel tiempo. Bueno, todo eso se perdió. Se perdió porque los salarios fundamentalmente son magros, porque no se estimula desde los sectores del gobierno, porque se entrometió la política y porque ven que no hay resultados. Entonces, la verdad, seguramente tengo allí 5 televidentes que con estos 5 dedos me pueden decir: sí, hay alguien en mi barrio que quiere ser maestra, que quiere ser docente, que quiere educar. La verdad que lo dudo, porque lo hablé con Mercedes, con la secretaria de Educación de la ciudad, y me dijo: dio en la tecla, es uno de los grandes problemas que tenemos. Por todas estas circunstancias que usted está contando, es que no conseguimos docentes. Recuerden que en un momento determinado el kirchnerismo, ¿qué hizo? Puso al frente de los colegios a cualquiera. Claro, tenía un fin ideológico. Iba el más capacitado del barrio, especialmente en la provincia de Buenos Aires,
a enseñarle a un grupo de chicos que iban al colegio nada más que a comer. Pero ese, el más capacitado o la más capacitada del barrio, lo que era a darles instrucción política, no a enseñarles. La noticia más extraordinaria del día hoy tiene, si la busco en los medios, búsquela, haga el ejercicio. Yo creo que se tiene que haber perdido ya en los portales. Se tiene que haber perdido en los portales. Esto indica que tampoco le importa al periodismo argentino. No le importa. No es trascendente. Es trascendente el Gran Hermano, es trascendente el último escándalo de la vedette, es trascendente si a Boca le dan o no le dan goles o penales, es trascendente si se va a quedar de Michelis o el futuro técnico de River va a ser Pablo Aimar. Qué noticia le estoy dando, ¿eh? Qué noticia, casi una bomba. No vaya a ser que Pablo Aimar, que es ayudante de Scaloni, termine siendo, dentro de algún tiempo, si a De Michelis le va mal, ojalá que le vaya bien, que puedan respetar el contrato que firmaron con él. El técnico de River sea Pablo Aimar. O que el Larcamón, el nuevo técnico de Independiente, que ayer había firmado, hoy le diga a los dirigentes de Independiente, no voy a ser el técnico. No quiero. La verdad, él es arquitecto. Lo pensé bien anoche y hoy a la mañana les digo, no me interesa ser el técnico de Independiente. Anoche les dije que sí, hoy les digo que no. Esas noticias en las páginas online están en los primeros lugares. En este programa, lo más importante es la educación. Por lo menos para mí. Así que cada vez que aparezca una noticia de este tamaño, donde alguien esté decidido a enseñarle a los chicos con la metodología que sea, porque sé que esto va a traer una discusión sobre la forma, sobre las maneras, hasta es una discusión ideológica de cómo se tiene que enseñar. Esto de volver a lo clásico, a muchos hombres de un pensamiento más progresista no les interesa, ¿sí? Esa es la noticia que a nosotros nos importa. Sé que hice esperar a un amigo, que es Juan Lucas da Pena, que es economista, con el que vamos a charlar, pero seguramente él me va a entender. Ningún país se puede desarrollar, tenga este presidente u otro presidente, tenga estas ideas económicas u otras ideas económicas, en un país que no tiene jóvenes educados, alfabetos. Porque este es un país que se jactó por haber superado esa situación y alcanzó niveles del 100% de alfabetización a comienzos del siglo pasado, porque hubo un señor que se llamó Sarmiento que se preocupó por darle educación a los argentinos. Y nosotros no vamos a entregarle nuestros chicos, usted no le va a entregar los chicos ni a los narcos, ni tampoco a aquellos que con la ideología los quieren confundir. Los quieren burros y hambrientos. Primero, para meterles una ideología que no corresponde con los valores tradicionales de la Argentina, y hambrientos para pedir comida permanentemente. Sigo esperando que el obispo Ojea condene la corrupción. De la misma manera que salió desesperado el obispo de San Isidro a pedir que el Ministerio de Capital Humano reparta la cantidad de comida que tiene guardada por distintos motivos ya explicado por ellos, estoy esperando que usted, obispo, tan preocupado realmente porque le den de comer a los pobres, se preocupe por los que le robaban la comida a los pobres. Estoy preocupado por eso. Usted es un representante del Santo Padre en la Argentina, nada más y nada menos que en la diócesis de San Isidro, y es presidente de la Conferencia Episcopal de la Argentina. Y además fue obispo auxiliar cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, aquí en la capital y en barrios pobres. Condenen la corrupción. Súmese a los periodistas, súmese a algunos funcionarios, súmese a algún legislador, súmese al pueblo que pide que a los que le robaron la comida a los pobres se los castigue.
Súmese a algún juez que los ha imputado. Súmese porque si no, su preocupación es la de un dirigente político. Usted es un populista. Si urgentemente usted no sale a combatir la corrupción con su palabra, y podríamos esperarlo el próximo domingo, en la misa de 11 o de 12, que es donde más concurren feligreses, está en falta. Está en falta. Así que la noticia más importante es que la ciudad de Buenos Aires ha decidido alfabetizar de nuevo. Una de las capitales del mundo, un faro, Buenos Aires. Desde cualquier ciudad latinoamericana, y lo sabemos por el turismo, señalan a Buenos Aires como el centro de la cultura, de la diversión, de los espectáculos. Sus chicos son burros. Nuestros chicos son burros. Bueno, alguien, como dijo él, lo dijo él, pegó un golpe en la mesa y movió. Creo que tiene que ser acompañado por los medios de comunicación, permanentemente. Hay que difundirlo todos los días, en cada lugar, en cada sitio, para que también se le haga carne a los familiares, particularmente los padres, esta situación. ¿Sí? Bien, después le seguimos. No quiero hacer esperar más a Da Pena y le pido disculpas. Juan Da Pena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? No, para nada, lo escuchaba perfectamente. Mi abuela era maestra de primer grado y mi tía también era maestra primaria. Y es como usted dice, o sea, el respeto que se les tenía, pero bueno, son otras épocas, ¿no? Pero la única forma que hay es que haya progreso social es mediante la educación, eso tiene que estar claro, ¿no? Estamos hablando ya desde el punto de vista económico. Cuando uno habla de progreso socioeconómico, viene de la mano de la educación. Así que bueno, veremos, en línea con lo que usted decía, nada más. Sin ninguna duda que su mamá y la otra persona que me nombró, que también creo que es pariente, que en este momento se me escapa, eran las personas distinguidas de la zona, del barrio, de la población, de la ciudad. Ser maestro era llevar casi la escarapela permanentemente, todos los días. Era quien nos guiaba, quien nos educaba, quien nos formaba, que nos emitía valores permanentemente. Hoy no pasa, lamentablemente no pasa. ¿Usted conoce a alguien que quiera ser maestro en este tiempo? No, la verdad que no. Yo lo escuchaba y sí, muy buena pregunta, ¿no? Sobre todo de primario y de secundario, con todos estos nuevos desafíos, ¿no? Con toda esta tecnología, la información dando vuelta y con chicos que son distintos a lo que éramos nosotros. Así que, pero de vuelta, siempre recalcando que si no es por educación no puede haber progreso socioeconómico. O sea, la única forma de que algún chico, alguna persona llegue a progresar socioeconómica, salvo que se llame Messi, si no, la única forma es mediante el estudio. Correcto. Mediante la educación. Correcto. Bien, bueno, están trascendiendo algunas de las medidas que están tomando los legisladores en el Senado de la Nación, y una de ellas dice que, espere que la busco, que la tenía por aquí anotada recién, que el oficialismo accedió a un pedido de provincias patagónicas de tener un impuesto a las ganancias diferente, ¿sí? La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán otro índice. Si el índice general es 1.8 millones y 2.2 para solteros y casados, pasará a 2.2 y 2.6 en las provincias patagónicas. ¿Cómo ve esta situación que aparentemente este punto lo destraba? Sí, dos lecturas, ¿no? Una, siempre hablando de lo económico. Para mí el gran mensaje es que la ley salga. Así que yo creo que este tipo de concesiones no afectan a la cuestión de fondo, que es mostrar esa muñeca política por parte del gobierno nacional como para llevar adelante este tipo de leyes. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la gran señal que se espera desde lo económico. Hay dos grandes factores que está esperando la economía, lo que es el entorno económico. La primera es que salga la ley de bases, lo que mostraría una muñeca y el pragmatismo del gobierno nacional para llevar adelante lo que sería su plan de gobierno, independientemente de lo
de la cantidad de artículos que tenga, de lo que digan los artículos. No hace falta meterse tanto en el fondo de la cuestión de lo que dicen los artículos, sino de que salga la ley. Y el segundo es la famosa liberación del cepo. Entonces, yendo a lo que dice usted, Fernando, respecto a lo primero, no importa este tipo de cuestiones. Para mí, de vuelta, no sería correcto, porque yo le doy un ejemplo, en el NOA y en el NEA, que es donde la gente más pobre, el impuesto a las ganancias se lo empieza a cobrar desde 1.8, o sea, como dice usted, 1,8 millones o 2,2 millones. ¿Por qué en el sur tiene que ser más alto? Entonces, para mí, la cuestión de fondo no sería equitativo, no sería justo. Pero si esto destraba, de vuelta, por el bien de todos, lo que tiene que salir es la ley. Y no se olvide que, bueno, ya lo dice el Gobierno Nacional, ya lo dice el Poder Ejecutivo Nacional, de que esto es un comienzo. Después de esta ley vendrán otras leyes y después otras leyes. Así que capaz que a futuro esto se termine equiparando nuevamente, ¿no? Bien, hoy hablando con senadores radicales, ayer y hoy, que parece que son los que más discuten, más debaten, más. Se hablaba de que Lustó quería presentar un dictamen aparte, ¿sí? No sé qué consecuencias desde el punto de vista legislativo podría tener ello, pero hablando con aquellos que querían ordenarse y votar con el oficialismo, que son pocos, más algunos otros partidos afines, ellos me decían: nosotros no queremos que se privatice Aerolíneas Argentinas así porque sí. Porque nosotros vivimos, uno de ellos en Tierra del Fuego, el otro en Catamarca, y me dice: ¿quién me asegura que la compañía que venga, que tome los dominios de Aerolíneas Argentinas, decida ir a Tierra del Fuego o nos dé, por lo menos como tenemos ahora, 2 vuelos a Catamarca? Y yo les apuntaba que me parece que ese no es un caso como para discutir tanto, porque a ver si usted está de acuerdo conmigo. Yo digo, aparece un oferente por Aerolíneas Argentinas, a la que hay que sanear, no rápidamente, ¿sí? Porque tiene una pérdida enorme todos los meses. En el pliego de condiciones a ese oferente se le dice: bueno, te entregamos la aerolínea con estas particularidades. Y además tiene que ir a Tierra del Fuego 4 veces por semana, por poner una cifra. Y a Catamarca mantener las 2 corridas hasta allí que tienen los aviones durante la semana. ¿Es demasiado ilógico pensar, o es parte del sentido común que eso lo pidan los senadores para no seguir trabando una situación que nos demora en tener una ley complementaria que ayuda a lo que ya se está haciendo? A ver, Fernando, es como que venga un senador y diga: yo tengo mucha plata en plazo fijo y no quiero que bajen las tasas de interés en el país. O también venga otro senador y diga: como yo tengo $10.000 ahorrados, yo quiero que el dólar suba. A ver, son cuestiones particulares que van en contra del beneficio general. Yo soy del interior, me encanta viajar por aerolíneas, pero si aerolíneas la va a terminar pagando por los impuestos cualquier argentino, y sobre todo los que no lo utilizan, yo creo que es de sentido común ver y buscarle la vuelta como para que sea económicamente sustentable. Entonces, si nos vamos a guiar por el hecho de que algunos no quieren sacar las 2 frecuencias a Catamarca, o las 4 frecuencias a Tierra del Fuego, o las frecuencias que hay a Chaco, lo que sea, es como que venga otro senador y diga: a mí yo no quiero que las tasas de interés bajen, por más que sea bueno para el país. ¿Por qué? Porque yo tengo plata en plazo fijo. O venga el otro senador y diga: yo tengo mis ahorros en dólares, así que yo prefiero que el dólar suba, así que yo voy a hacer las cosas para que el dólar suba. A ver, son cuestiones particulares que van en contra de lo que es el bien común. Esto hablándolo siempre desde lo económico. Ahora, Juan, usted tiene que saber que lo que yo le cuento es lo que están discutiendo en este momento. Yo sé que la ley es necesaria, que tiene que salir, que seguramente debe de discutirse particularidades, porque, bueno, no todos están de acuerdo con una redacción que llegó original desde el Ejecutivo y alguna discusión se plantea. Pero que esta es la que traba, esta y alguna otra ya destrabaron la del impuesto a las ganancias, estarían por destrabar también el tema de las privatizaciones, porque el otro elemento en cuanto a las privatizaciones es el correo. Dice: nosotros de la única manera que tenemos que nos lleguen las cosas es a través del correo. Y yo le decía al senador: pero senador, tiene una cantidad inmensa de gente que no hace nada y da una pérdida impresionante el correo. ¿No podemos buscar otra manera, otra forma?
por el correo privado que llegue. Si total, también cuando uno manda alguna cosa de aquí para allá, el correo la cobra, ¿sí? Hay que pagar, no te la manda gratis el correo. Pero están empantanados ahí y en alguna otra cosa que le voy a comentar. Pero da la sensación que se juegan algunos intereses, como dice usted, sectoriales, provinciales, particulares, y no se ve allá el horizonte, que en definitiva, cuando tengamos una aerolínea que sea efectiva, se llame como se llame, en las condiciones que se puedan pactar, que sean las más favorables para la Argentina, en el fondo nos vamos a beneficiar todos, porque no vamos a perder 300 millones de dólares mensuales como se pierden hoy con la aerolínea. A ver, Fernando, lo veamos de otra forma. ¿Por qué el correo es rentable en todo el mundo y acá no? Claro. ¿Por qué las aerolíneas son rentables en todo el mundo y acá no? O sea, el argentino todo rompe. Ojo, orgulloso de ser argentino, pero seamos sinceros. Acá hay modelos de gestión que no funcionan. Y lo que yo creo es, una de dos, o mejoran esos modelos de gestión, cosa que se ha tratado de hacer, o no se ha tratado de hacer, o ven cómo hacemos para no pagarlas entre todos. No nos olvidemos que acá las cosas, o sea, lo que da pérdida o lo que es deficitario lo paga alguien, y lo pagamos entre todos. Claro. Entonces, si el correo argentino no es rentable, bueno, trátenlo de hacer rentable, pero si no, volvemos a la misma situación. Usted lo decía al principio, están negociando para que salga la ley. Totalmente apartidario mi comentario, pero si este gobierno ganó, ¿por qué no le dan la ley con las idas y vueltas que tiene y con todo lo demás? Pero se lo siguen demorando, entonces uno ya empieza a pensar, bueno, ahí están los intereses particulares, los intereses sectoriales, ahí hay tratar de poner, fíjese usted cómo subió el riesgo país, fíjense usted la presión que hay sobre el dólar, siempre hablando de lo económico, pero sí, hoy en día, cualquier cuestión económica empieza por lo político. Acá lo que se está viendo es esta publicidad de lo político, por lo cual todas estas demoras tienen alguna implicancia en lo económico. Y al medio estamos todos los argentinos. Entonces, yo creo que si no quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, buenísimo, pero que se proponga un plan para que no sea deficitaria. Si no quieren privatizar el correo argentino, buenísimo, pero propongan un plan para que no sea deficitario. Si no, lo termina pagando cualquier persona cuando compra su paquete de fideo, cuando compra una leche con el IVA. Es decir, en todos lados funciona. ¿Por qué acá no funciona? ¿Se acuerda cuando decíamos la otra vez en la entrevista? O sea, en Chile andan las cosas, en Bolivia andan, en Uruguay andan, en Perú andan, en Paraguay funcionan. ¿Por qué acá no funcionan? Y bueno, porque siempre estuvo esa ventajita de sacar que hace que se terminen rompiendo las cosas. Y tener una aerolínea deficitaria, tener un correo argentino deficitario, tener ferrocarriles con una barbaridad de gente. Creo que es la organización que más empleados tiene en el país. Y bueno, ¿son necesarios o no? Y acá no es que uno está yendo en contra de los otros, es simplemente ver cómo asignamos mejor los recursos, porque en definitiva los pagamos entre todos, ¿no? Bien, hoy un senador catamarqueño me decía, con respecto al RIGI, que es otro de los artículos que está en discusión, que va a tener un largo debate, me parece, y se van a tener que quedar hasta muy altas horas los senadores para encontrar un dictamen que finalmente lo canalice hacia el recinto, que es demasiado generoso para los extranjeros y que tiene muchas restricciones para los locales, porque dice que hace una apertura a que si tienen que comprar elementos, no se protege la industria local, no tanto los empleados, porque si esa minera necesita 4.000 empleados para iniciar el trabajo de búsqueda de minerales en Catamarca, van a ser catamarqueños o de la zona, pero que en cuanto a las pymes no hay una proyección, que es un tope demasiado alto, que tiene favores para aquellos que tienen muchísimo dinero y que no los obliga a quienes están allí a tener que contratar material nacional. Y usted, me decía él, usted tiene que saber lo siguiente, Fernando. ¿Sabe por qué yo lo defiendo? Me dice, porque nuestra economía es mucho más cara que la China. Entonces, si necesitan una tuerca, la tuerca la van a ir a comprar a China, no se la van a comprar a las pymes que están en Catamarca. Y a mí me dejó reflexionando con respecto a esto, porque yo digo, ¿no está prevista en la ley, en el RIGI, de tener alguna protección para esas pymes privadas que necesitan no solo tener empleados, buenos empleados, nuevos empleados? ¿Cuál es su posición ante un tema como el que me planteaba el senador catamarqueño?
Sí, primero hay que ver para qué tipo, o sea, lo que yo estoy de acuerdo es que no puede ser la FIGI, no puede ser general. O sea, nosotros tenemos grandes empresas acá que de vuelta estarían compitiendo en una situación desfavorable ante nuevas grandes empresas que se asentarían en el país. Yo creo que estaría bueno sectorizarlo. Usted lo dijo recién, Fernando, por ejemplo, para la minería, me parece que sería algo positivo el tema de la FIGI, y capaz que hay otros sectores más que también. Entonces yo creo que esa sí sería una discusión que se puede dar se puede dar dentro de lo que es este famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero así como sale, estaría poniendo, ¿cuál es el problema que hay? La estructura impositiva y laboral argentina hace que nosotros quedemos fuera de mercado con respecto a otros países. Entonces usted decía recién el ejemplo con China. Bueno, ¿cuál es? Nosotros tenemos una forma de trabajar que no somos chinos y estamos bien con nuestra normativa laboral en cuanto a ciertas cuestiones de fondo. Ahora, bueno, si vamos a competir, nos vamos a abrir al mundo, estaría bueno, como lo dijo el presidente, que esa estructura impositiva y esa estructura laboral se simplifiquen de una manera que sean más eficientes nuestras empresas para competir. Entonces, volviendo al tema de la RIGI, a mí me parece que sería positivo que vaya por sectores, hablando siempre desde lo económico, no que sea para cualquier empresa de cualquier tipo. Por ejemplo, podría ser para empresas tecnológicas, por ejemplo, podría ser para empresas mineras, o para el sector minero, para el sector tecnológico. Yo creo que sería bueno. Y después lo otro es, siguiendo las palabras que dijo el presidente, ¿no? Es Argentina es muy caro para competir porque por la estructura impositiva y laboral que tiene. Bueno, yo creo que eso también se debería trabajar. Pero volvemos a lo que dice usted antes, o sea, todavía no salió la primera ley de este gobierno, así que tampoco yo le quiero pedir tanto, yo quiero que por lo menos empiecen con algo y bueno, que volvemos a lo que decíamos, que la primera señal sea que salga la famosa ley de bases, y después se puede seguir negociando, por supuesto, ¿no? Déjeme hablar de, voy a decir una irrespetuosidad, déjeme hablar de menudencias, voy a hablar del dólar. ¿Por qué menudencias? Porque la palabra de los argentinos, el dólar y el peso, están en la mesa de todos los días, en la boca de todos, y particularmente en estos días que el dólar se había acomodado en un cierto sitio en cuanto al precio, especialmente el dólar blue, que es al que la gente puede acceder más directamente, y se ha movido un poquito. Ayer, un poquito hoy, la semana pasada llegó a 1.300, mientras que el oficial tiene una actualización del 2% mensual. Y eso lleva a que de los 800, 900 pase con muy poca diferencia al próximo mes, ampliando muchas veces la diferencia que hay entre esos dólares, los financieros, y el dólar oficial. ¿Qué nos trae como complicación que el dólar tenga estos ritmos, estas variables? El lunes había bajado a 1.100 y hoy está en 1.200 y monedas. Es grave porque es titular de los diarios, volvió a aumentar el dólar blue. ¿Es grave o no es grave? No, no es grave, Fernando. Con la disparada de precios que hubo en Argentina, es muy difícil que estos aumentos que se están produciendo en el dólar se trasladen nuevamente a precios. Así que a la gente que nos está viendo, los precios no deberían subir por este movimiento que está teniendo el dólar, ¿no? Lo que sí hay es una cuestión un poco más de fondo, que es una pelea entre la postura del gobierno nacional y el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina quedó cara en dólares. ¿Qué es lo que dice? O sea, hoy por hoy es cara Argentina, lo vemos, no sé si usted lo vio con la gente, antes venían a comprar, venían a cargar nafta, los bolivianos, los chilenos, los paraguayos, ahora no viene nadie a cargar nafta, es más, son los argentinos los que van a comprar cosas afuera. Entonces Argentina ha quedado cara en dólares por el famoso sinceramiento del precio y la sube de precio que hubo en estos meses. ¿Qué es lo que dice el gobierno nacional? Argentina está cara en dólares, pero el precio del dólar está bien. ¿Y qué es lo que dice el mercado? O algunos en el mercado están diciendo, la única forma de que Argentina vuelva a no estar cara en dólares es que se devalúe. Y esa es la pelea que hay y esa es la presión que está habiendo, que la estamos viendo todos nosotros, sobre todo en los dólares informales, en el dólar blue, en el MED y en el contado con liquidación. Y lo que decíamos antes también, porque acá se relaciona a lo político, y el ruido que mete la pata política con respecto a que la ley de base sigue trabada, que un senador pide esto, que el otro quiere que esté vuelva a Catamarca, que el otro quiere que le contraten la isca en no sé dónde, volvemos con todo ese tema. Entonces, no, pero a ver,
¿Cuál es el punto? En teoría los senadores responden a las provincias, y bueno, pero hay muchos senadores que no responden a los gobiernos oficialistas de las distintas provincias. Entonces, uno ya no arregla, o sea, la negociación no es con las provincias, sino con los senadores de forma particular, ¿no? Hay algunos... Bueno, a eso iba hay algunos la broma sutil. Hoy a la tarde, repasando algunas informaciones, hay algunos titulares que dicen, yo no sé realmente de dónde lo sacaron, porque Milei no dijo nunca que el mes próximo íbamos a tener 3% de inflación. Dijo que el 3% era una aspiración para un poco más adelante, o algún economista cercano al gobierno. No se lo escuché nunca al presidente. Pero dice que la inflación podría estancarse de este mes que está terminando en 5%. El mes pasado tuvimos 8.8. Dice, bueno, caen las expectativas del gobierno en cuanto a bajar la inflación. Le digo, bueno, a los que les comentaba la situación, esto tiene que ser paulatino. Nosotros no lo vamos a poner en cero de ninguna manera porque nos dejaron un desquicio en la Argentina. Entonces, que algún precio por ahí se mueva, o que alguna acción bursátil también lo mueva, o que alguna situación estacional con las frutas y con las verduras haga que en la última semana de mayo haga que lo que podría haber sido 4 sea 5, ¿es grave o no es grave? No, no es grave, porque la situación de fondo acá es que el gobierno no está emitiendo para financiar un déficit. Cuando se habla de plan económico, que también lo conversamos en algún momento, Fernando, acá el plan económico del gobierno es déficit cero, es decir, si me entran 100 pesos, gasto 100 pesos, lo mismo que hace cualquier familia. Los principios económicos básicos son los mismos para una familia que para un país. Tengo que gastar la plata que me entra. Ahora, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es la señal que ha dado el gobierno? Más allá de los resultados, es el estilo de gestión y el objetivo. Dijeron, el famoso no hay plata, apunta a que si me entran 100 pesos, voy a gastar 100 pesos. Entonces, para ver la inflación, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Si usted se fija en el relevamiento de expectativas del mercado que saque el Banco Central de la República Argentina, que es una encuesta, es justamente como lo dice el nombre, es un relevamiento de las expectativas del mercado. Se hace a consultoras, universidades, estudios, está dando una inflación a la baja en forma continua. ¿Por qué es esto? Y porque el mercado, la economía le está creyendo al gobierno nacional de que no van a emitir para financiar déficit. Entonces esa es la cuestión de fondo. Si sube el dólar un poquito, como está subiendo ahora, no se va a trasladar a los precios. ¿Los precios van a seguir bajando? Sí. Lo que está haciendo el gobierno, perdón, no es bajando, está mal expresado, como lo decía la otra vez. La inflación va a seguir bajando, es decir, los precios cada vez van a subir menos. Es decir, vamos a seguir teniendo sube precios, pero cada vez va a ser menor. Entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo que soporta esto? Que el gobierno no esté emitiendo para financiar déficit. Entonces, eso es lo que está viendo la economía en general, y por eso es tan creíble esta situación de que la inflación va a seguir bajando, ¿no? Entonces, cerrando, Fernando, que sube el dólar no se debe trasladar a precios porque los precios subieron de más. Es más, deberían estar bajando varios precios. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la inflación debería preocupar si en lugar de un 4 o 5%, un 6, 7%, no debería preocupar, porque la línea del gobierno está clara. Lo que tenemos que ver todos nosotros es en el momento que digan el gobierno está con déficit y está emitiendo dinero para financiar ese déficit. Ahí sí habría un cambio de tendencia muy importante. Bueno, Juan, la verdad que te exprimí y mucho. Primero te agradezco la paciencia de haberme escuchado en el comienzo con algunas cosas que tenía ganas de decir y que las tengo acá, atragantadas, ¿sí? Y que algunas me ponen felices, como esta decisión del gobierno de la ciudad de interesarse seriamente por la educación, y otras por algunos representantes de la iglesia que se acuerdan de los pobres nada más que cuando se dan situaciones de este tipo, ¿sí? Que hay gobiernos que no tienen la orientación ideológica que tiene la Iglesia, porque la Iglesia no condena la corrupción, ni la Iglesia de Bergoglio ni la de Ojea, ¿sí? Es una cuestión mía, no te meto. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. No, por favor, es un gusto como siempre, Fernando, es un placer escucharlo. Que sigas muy bien, muy amable. No. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo está Quilmes? Bueno, eso no está bien. Quilmes está cada vez peor. Estefanía Albacete es concejal de Quilmes.
estuvo hace algún tiempo con nosotros y uno piensa, bueno, llega un mensaje por parte de ella, sé que está solita ahí peleando contra una mayoría que está quietita, que no hace tanto, que vimos después de algunas lluvias que volvió a tener los problemas de antaño. Pero igual estás peleadora, estás con ganas de discutir y de plantear los temas y de explicárselos a la sociedad. ¿Y por qué nosotros insistimos en tenerte aquí? Porque si no hay una sola voz, que es la de la intendente, la jefa de gobierno de Quilmes, la de los concejales y aquellos que son la mínima expresión, pero que representan a mucha gente, bueno, tienen otra visión, tienen otra óptica. Vemos que además de esa situación que toqué porque se dio en estas horas que tiene que ver con la inundación, a mí lo que me aterra es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, cada vez que miramos la televisión a la mañana murieron 1, 2, 3, 4, desde Florencio Varela hasta San Isidro y nos metemos en el interior de la provincia y también se da lo mismo. Bueno, ¿cómo está la cuestión? Bueno, Fernando, como vos decís, en general en el conurbano bonaerense la situación de la seguridad es alarmante. Estamos en un estado de emergencia y da la sensación de que estamos abandonados, que si bien los problemas de inseguridad son muy antiguos, porque hace 10 años tranquilamente podríamos haber tenido esta charla y te hubiera estado diciendo lo mismo. Lo cual es mucho más grave. Es gravísimo porque evidentemente los gobiernos que pasaron por la provincia de Buenos Aires no le dieron en el blanco a la resolución del problema de inseguridad. Matan gente todos los días, roban todos los días y eso ha ido en aumento durante por lo menos los últimos 20 años y se entiende que tiene que ver con una cuestión de pobreza, porque si bien todos sabemos que la pobreza trae inseguridad, también hay que ser sinceros y hay que decir las cosas como son. No hubo ningún gobierno todavía en la provincia de Buenos Aires que se atreva a empezar a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, que es la gran raíz de la inseguridad. Y esa situación vos la podés explicitar en el Consejo, seguramente, de vez en cuando. ¿Qué dicen los que gobiernan ante esta situación? Porque vos reclamás aquí y cuando ponés la televisión los vecinos se agrupan en una esquina, aplauden, llaman la atención, a veces ante una muerte, a veces no, a veces porque viven con pavor la situación, con mucho miedo. Del otro lado, ¿lo entienden el tema? ¿Están preocupados por el tema? ¿Les interesa el tema? Porque Mirá, ¿les debe pasar a amigos de ellos, a gente que los votó también a ellos? Sí, ¿O son insensibles ante una situación así? son negadores. Negadores. Son negadores. Cuando gobierna alguien que los representa en el color político, son negadores y son indiferentes al problema de la inseguridad. Cuando un gobierno es nuevo y no representa su color político, intentan culpar, en este caso particular, al gobierno de Javier Milei, que arrancó hace 5 meses, del problema de la inseguridad, que es un problema súper antiguo y que es un problema que nos afecta a todos los bonaerenses y el cual venimos reclamando año tras año. Entonces es como una burla, ¿no? Al votante, una burla al vecino, hablar de que los problemas de inseguridad que fueron ignorados durante tantos años ahora resultan ser culpa de un gobierno que viene desde hace 5 meses. Bien, el tema de la seguridad es uno, el tema de las inundaciones vimos cómo se resolvió, que el agua se vaya, ¿sí? Esperemos que el agua se vaya. Culpar al cambio climático, cuando en realidad todos sabemos que Quilmes se inunda después de que llueve 2 horas. Pero, digo, ¿hay alguna obra? Proyectos seguramente tienen que haber presentado muchos y por ahí vos sos representante de algún proyecto o tu grupo, pero digo, ante una situación como esta, la respuesta es la paciencia, el decir, bueno, el cambio climático nos lleva a esta situación, esperemos que el agua baje, estamos muy cerca del río, no hemos tenido compuertas. ¿Hay alguna medida, se está tomando alguna medida como para que esto no pase, para que la gente que vive en los barrios más bajos, en zonas que fue a vivir porque como no eran de nadie, bueno, se arrimaron porque era el único lugar que tenían de tierra firme, después se dieron cuenta que era húmeda y después se les llenaba de agua? Hay una preocupación por parte, ya no solo te digo de la intendenta, del gobernador. El gobernador
está en su pelea política interna, ignorando completamente todos los problemas de la provincia de Buenos Aires. Uno de los temas es justamente el tema de las inundaciones, que ellos han basado su campaña antes de ser gobierno hablando de las inundaciones, ¿no? Por ahí la gente recuerda el caso particular de Quilmes. Mayra Mendoza hacía una campaña muy emocional, hablando de la gente, de lo que perdían, de que cuando una casa se inunda, los bienes materiales, el trastorno que es para una familia una inundación. Parecía muy empática. Sin embargo, durante su gestión, no solo no se solucionó el problema de la inundación, sino que además empeoró. Entonces, cuesta entender si es que mintieron antes, si es que mienten ahora, pero evidentemente hay una mentira en el medio. Hoy, cuando te hablan de inundación, como decíamos, le echan la culpa al cambio climático, le echan la culpa a las obras que se frenaron hace 5 meses, y la verdad que lo único que hasta ahora han hecho es limpiar un poco los desagües cuando se avecina una tormenta muy grande, que el único momento donde aparece el barrendero en determinados puntos de Quilmes, porque uno de los problemas más grandes en Quilmes es el tema de la basura, que los vecinos más reclaman a la municipalidad. La basura ahí es de la Intendencia, ¿no? ¿Está a cargo de la Intendencia? Sí, no está privatizada ahí, ¿no? No, no está privatizada. De hecho, nosotros hace un tiempo planteamos la necesidad de empezar a pensar en una privatización, porque evidentemente el sistema no estaba funcionando, a lo cual salió el secretario de Ambiente, Roberto Gaudio de Quilmes, a responderme que el servicio de recolección de residuos en Quilmes estaba al nivel de cualquier privado. Él lo hizo mediante las redes sociales y bloqueó los comentarios de los vecinos para que los vecinos no pudieran desmentirlo. Entonces yo agarré su video, lo puse en mis redes sociales y los vecinos pudieron empezar a responderle al secretario, que obviamente no estaba hablando de la realidad de Quilmes, que estaba equivocado, que estaba mintiendo. Y al tiempo, en algunos sectores de Quilmes se empezó a observar la presencia de barrenderos, pero duró un tiempito, ¿viste cómo es esto? Es como la inseguridad. Pasa algo grave, salen todos los patrulleros, vos ves los patrulleros por la calle un tiempito, cuando los vecinos se olvidan o se les pasa el enojo, de vuelta vuelven a las comisarías. Liberamos, sí. Vuelven a las comisarías. Claro. Cuando te para un vecino de Quilmes, ¿qué te dice? El vecino de Solano, ¿qué te pide? El vecino de Solano tiene un gran problema con la limpieza de las calles, tiene un gran problema con las inundaciones, pero sobre todo, y más allá de los problemas puntuales como inseguridad, como que las tasas están muy altas, está esto de no nos escucha nadie. Vamos a la municipalidad, no nos dan pelota, llamamos por teléfono, ¿Los concejales? nos toman... ¿No recorren, no caminan? Yo creo que el bloque oficialista solamente para la foto. ¿Para las reuniones del Consejo? Para las reuniones del Consejo, para las sesiones ordinarias. No, la realidad es que no. Mi oficina está llena todos los días porque lo que me dicen es, sos la única que nos atienden. O sea, es la realidad. Pero Estefanía, es lo que me dice la gente. Yo te dije para las reuniones del Consejo. ¿Hay reuniones del Consejo? ¿Se llaman las reuniones? O sesiones ordinarias tenemos... Al tener una mayoría tan amplia... Aprueban y desaprueban a gusto, porque además tienen una relación de amistad y una relación de no quiero decir palabras que me comprometan, pero con el radicalismo de Quilmes. El radicalismo de Quilmes tiene un bloque de 3 concejales que, como yo digo... Siempre fue fuerte, ¿no? Jugó el radicalismo de Quilmes. Alguna vez tuvieron hasta... Pero juegan adentro de listas ajenas, porque claro, es lo que yo les decía el otro día en el recinto. Se meten de querusa en una lista de Juntos por el Cambio, logran entrar al Consejo Deliberante, pero cuando están adentro votan con la cámpora. De hecho, es tan visible que cualquiera que pueda ver en las sesiones del Consejo Deliberante, que quedan grabadas en YouTube, la cámpora aplaude a los radicales cuando terminan de hablar. Y yo digo, ¿qué celebran los radicales? Si te aplaude la cámpora, pues estás haciendo las cosas mal. Claro está, ¿no? Bueno, así que el vecino de Solano tiene esas particularidades. ¿Y el del centro? El del centro de la ciudad de Quilmes también se ve afectado por todos estos problemas. Quizás no tanto la inundación, no sé si... Las zonas más céntricas son los que pagan el costo de la subida de tasas municipales. Ese es el problema. Sí, primero que es un estado carísimo el de Quilmes, pero totalmente ineficaz, inútil, inoperante,
y el problema de la inseguridad en las zonas más céntricas, donde obviamente uno está guardando el auto, los chicos vuelven del colegio, te toca por ahí volver de laburar usando el transporte público de noche, es invivible. El problema de la inseguridad en Quilmes tiene aterrados a los vecinos, pero sin embargo la intendente se muestra ajena, se muestra indiferente, habla de una inversión millonaria y enorme en materia de seguridad que no se ve reflejado después en la gestión. Tenemos un secretario de Seguridad que hace 5 años que está ocupando ese lugar, pero que sin embargo no ha dado respuesta y no ha dado soluciones al problema. Entonces, me parece que es hora, hace rato, que es hora de replantearnos a ver si hay idoneidad de parte de los funcionarios públicos. Y después, por otro lado, hace unos días nada más, encontraron una bala, por ejemplo, en la casa de la intendente de Quilmes, en un sector de la casa, y salió todo el mundo a hablar al respecto. Un tema el tema de la inseguridad es ignorado durante todas las sesiones, pero encuentran una bala en la casa de la intendente, que lo repudio, me parece mal, lo lamento muchísimo, pero todos salimos indignados a hablar de inseguridad. Y cuando mataron al pobre repartidor, y cuando le robaron a la señora que estaba comprando en la esquina de su casa, y cuando... ¿Por qué? ¿Por qué vale más un funcionario público ante la opinión de los políticos que el laburante? Estefanía, ahí en Quilmes hubo un intendente de Juntos por el Cambio, que fue Martiñano, sí, durante un tiempo. Es decir, que hay una porción en un momento determinado de la población de Quilmes que votó una opción distinta al peronismo. Hoy hablaba, y ayer, con dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires, y les decía, me da la sensación que ustedes abandonaron a la gente. Se lo decía porque tengo confianza, porque los conozco, y alguna diputada del PRO aquí me reconoció, nosotros no bajamos más al territorio, decía ella, y ahí está nuestro déficit. Hay ahí un campo inmenso para trabajar, para vos. Sí, porque digo, si el PRO, que fue en un momento gobierno de Quilmes, casi inesperadamente, porque siempre fue un territorio peronista con distintos caciques, consiguió meterse en la gente, no solo en Quilmes, sino en Bernal, sino en muchísimos lugares que lo votaron con mucha fuerza, digo, hay un campo como para poder trabajar, porque te veo solita, ¿sí? Digo, ustedes tienen autoridades provinciales de La Libertad Avanza, un jefe, es Sebastián, el jefe, y charla contigo, te asisten, están armando grupos, tienen un partido. ¿Cómo es la historia de La Libertad Avanza allí? Sí, en la provincia de Buenos Aires tenemos un dirigente que es Sebastián Pareja, como vos decís. Yo tengo en lo personal una relación fluida con Sebastián. No nos conocíamos de antes de La Libertad Avanza, pero trabajamos juntos el anteaño pasado, para que es el trabajo territorial. Y sí, estamos pensando obviamente en la construcción política en adelante, en un territorio que, como vos decís, es un territorio difícil por la tendencia al voto más bien socialista. Entonces, es un desafío Quilmes. Es verdad, respecto de la gente del PRO, si bien estamos trabajando en conjunto, en lo particular dentro del Consejo Deliberante tenemos buena relación porque tenemos valores compartidos, porque en general ellos son un bloque opositor, así como te decía recién que los radicales no, y que votan y trabajan con la cámpora, también tengo que decir lo que juntos... Yo te voy a decir lo que le dije a ese dirigente, que es muy representativo del PRO. Le digo, se los van a comer, ¿eh? Si se mueven los muchachos, en este caso la muchacha, se los van a comer. Y él me miró entre azorado y desorientado. Y alguna encuesta que apareció y que dimos ayer, de una agencia de encuestas que está muy ligada al PRO, que se llama Pulso, dio que en todo el país, y esto se debe repetir seguramente también en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza tiene el doble de votos que el peronismo kirchnerista y que el PRO tiene apenas el 6%, de aquel 41% que tuvo en un momento determinado y tiene el 6%. Entonces
les decía, porque bueno, tengo amigos en todos los partidos, pero con estos tengo mucha confianza. Les digo, se los van a comer, ¿eh? Mirá que se ponen a trabajar, y yo sé que trabajan, y conozco a Sebastián y a muchísima gente más, son activos, y hay mucha gente que hasta hace un tiempo era desconocida, hoy son prima donna todos en el gobierno central. Hasta el propio Milei era un desconocido hace 5 años. Y hoy el presidente de la República, que se reúne en San Francisco con los dueños de las empresas tecnológicas más importantes. Este mundo hace que la gente se haga conocida muy rápidamente. ¿Eso te da alguna esperanza? ¿Que haya un mundo ahí como fértil como para poder trabajar? Sí, me alegra que la batalla cultural esté siendo ganada por las ideas de la coherencia, por las ideas de la libertad. ¿Eso lo ves también en la gente de Quilmes con la que charlas? Sí, por supuesto, pero en realidad yo creo que nosotros no habíamos tenido una opción fuerte todavía, porque la ideología de la gente de bien no cambió. La ideología siempre fue la misma, la gente siempre quiso seguridad, la gente siempre quiso trabajo, la gente siempre quiso un Estado que fuera administrador de los bienes públicos y no que fuera el proveedor, entre comillas, de los bienes públicos, cuando todos sabemos que en realidad parasitaban al laburante. Entonces, la ideología de la gente siempre fue la misma, pero bueno, el abanico de opciones que se presentaban era limitado, a veces era parecido quizás a eso que estábamos esperando, y hoy creo que llegó muy de golpe, como vos decís, muy nuevo, una alternativa que es Javier Milei, que fue todo eso que todos decíamos en casa, que todos los laburantes dijimos siempre, y que estábamos esperando que alguien se animara a decirlo en un lugar de poder, en un lugar de representación nacional. Y bueno, me parece que eso explica también el fenómeno de que en 2 años nada más pasa de ganar una elección legislativa, de entrar mediante una elección legislativa a convertirse en el presidente de la nación. Y tuvo mucho que ver también el hecho de que después de que gana, en aquel momento como diputado nacional, el tipo siguió diciendo las mismas cosas y siguió pagando los costos políticos necesarios para no salirse de la coherencia del discurso. Pero al margen de estas situaciones que la gente cuando te reconoce, seguramente que te conoce la mayoría de la gente de Quilmes, te pregunta sobre las necesidades que tiene, te plantea las necesidades que tiene. Hay alguno que te dice, che, escuchame, párenla con los aumentos. No te reclama porque no tienen aumentos de salario, que hay una situación que es una encrucijada entre una macroeconomía que debemos reducir para después seguramente meternos en la microeconomía. ¿Tenés gente seguramente cercana a vos que te diga, bueno, por ahí no es el camino, que pare con los subsidios, o que mantenga los subsidios? ¿Esa situación se plantea? ¿Que gente que te lleva alguna queja? Se plantea el momento difícil que estamos viviendo los argentinos, que es una crisis que había sido avisada con anterioridad. Nosotros, cuando Javier Milei llega al gobierno, nunca mentimos, avisamos que no había plata, que había que hacer un ajuste, pero también avisamos que se iba a recortar todo eso que estaba filtrando el dinero de los contribuyentes. Entonces, obviamente que estamos a la espera de empezar a sentir en el bolsillo esos cambios, y que estamos a la espera de empezar a pasarla mejor económicamente, pero también entendemos que estamos en proceso de reorganización económica, que estamos en proceso de buscar ese déficit fiscal que estaban hablando antes con el economista, que a ver... Si vos en una casa, porque esto se puede comparar tranquilamente con la economía de un hogar. Si yo en mi casa reviento las tarjetas porque compro de más, porque gasto más de la plata que ingresa, el periodo que va a pasar entre que yo saldo mis deudas y recorto gastos innecesarios hasta que me empiezo a sentir holgada económicamente otra vez, es un periodo donde no me voy a poder dar gustos, es un periodo donde la voy a pasar peor, es un periodo donde no va a haber plata, pero es un periodo que hay que pasar, porque si no te seguís enterrando más. Y no podemos, como decía hace un rato el economista, empezar a emitir para pagar un déficit fiscal de vuelta. Yo creo que en eso la gente, que no termina nunca. Yo creo que en eso la gente tomó conciencia. Inclusive aquellos que emitieron a lo loco en un momento determinado se deben estar arrepintiendo porque la están pagando ellos en este momento. Hay mucha gente que lo siguió en un momento determinado. Déjame pasar a la denuncia de Sandra Petovelo, que hizo... poniendo en descubierto comedores
que no existían, u otros comedores en los que sí existían, pero a la gente la tenían como rehén. Se buscaron los comedores del Polo Obrero en zonas más alejadas de Quilmes. En Quilmes también pasa esto de que hay comedores con el rótulo de comedor y no existe el comedor, del puntero que también le cobra, el puntero que también le exige, el puntero que también lo extorsiona, el puntero que le dice, no, hoy no te toca comer porque no viniste al acto. ¿Eso también existe? Sí, en Quilmes se encontraron comedores fantasmas. Nosotros hacía rato que lo veníamos diciendo. De hecho, hubo una sesión donde tuve un cruce bastante fuerte con uno de los concejales del oficialismo kirchnerista, porque se me reclamaba haber dicho en una radio que había comedores fantasmas. A los días empezaron a saltar a la luz todos los comedores donde estaban ubicados y ahora se hicieron denuncias formales. Creo que hay una denuncia de 1.400 comedores fantasmas que definitivamente no existen. Y vos sabés que lo que más enoja de esto es que los comedores fantasmas eran utilizados para pagar militancia política. ¿Por qué? Porque si vos no estás alimentando gente, estás recibiendo mercadería, ¿para qué la estás usando? Para revenderla. Y cuando la revendés, lo que haces justamente es capitalizar políticamente. Entonces después vos esa militancia, ¿para qué? ¿Para qué capitalizan militancia política? Que se entienda, ¿no? Para después hacerlos venir a una marcha, para después para presionar, que si no venís no te doy el alimento. Cuando vos les cortás ese recurso a los dirigentes políticos, el recurso de poder hacer militancia política con la comida de la gente, pierden automáticamente ese capital político, pero automáticamente lo pierden. Por eso podemos decir que han perdido las calles, por eso hoy no pueden hacer la desestabilización que quieren hacer también, ¿no? Sí, las marchas se han reducido a muy poca gente, sí, porque la gente primero se animó a denunciar a un número. Nosotros habilitamos esa línea, sí, se animó a denunciar, y hay algunos dirigentes que están preocupados porque van a ser procesados, imputados, y realmente lo que han hecho es realmente el procedimiento de una lacra. Es decir, jugar con la pobreza y el hambre de la gente es... Sí, porque la comida que se estaba usando para hacer militancia política era la que faltaba en los platos de la gente pobre. Entonces, ¿con qué cara van a seguir hablando de pobreza? ¿Con qué cara van a seguir hablando de los trabajadores? Por eso me habrás escuchado cuando entraste que yo ando un poco enojado con el obispo de San Isidro, que es presidente de la Comisión Episcopal, porque el otro día salió con una versión populista de su actuación como presidente, pidiendo que se repartiera la comida, pero no denunciando a los que le roban la comida a los pobres. Entonces, ¿en qué quedamos? La doble vara. Por ahí tiene razón. Eso lo tendrán que discutir el juez, ¿sí? Porque hay una apelación por parte de la ministra de Capital Humano con respecto a una cantidad de comida que está en reserva, seguramente para emergencias, para urgencias, para intercambiar con países que algunas veces nos han ayudado si viven catástrofes. Alguien me lo explicaba de esa manera y espero que no me hayan engrupido. ¿Para qué las quieren? Además dicen que entre la comida abastecida hay como 3.000 kilos, o no sé, una locura de cantidad de yerba mate, que sinceramente no sé qué solucionan con eso. Es decir, que no hay una comida principal, importante, que el gobierno esté retaseando, sino que se dio lo que se pudo, lo que se había comprado en el tiempo de Alberto Fernández, y ahora sabemos que las cosas, el presidente ha decidido que como no hay plata, hay que arreglarse de otra manera. Y no han dejado de asistir a los comedores, porque eso me consta. Aquellos que tienen urgencias, aquellos que realmente son ciertos y que se comportan como se tienen que comportar con aquellos que tienen hambre, atienden. Pero a mí el obispo, hasta que el próximo domingo en la homilía de las 11 o las 12, no sé si no me voy a ir hasta San Isidro, para ver si lo escucho. A ver si denuncia con la misma firmeza a los que le robaban la plata a los pobres. Porque Bergoglio, Jorge, el Papa Francisco y su representante aquí no hablan de la corrupción. La verdad que no los entiendo de por qué no hablan de la corrupción. Contame cuáles son tus proyectos. Si vos, las elecciones son el año que viene,
pero vos tenés que seducir al electorado para elecciones que se tienen que dar dentro de 3 o 4 meses. ¿Cuáles son tus ideas, tus sueños para ese Quilmes practicable, ¿no? que se pueda concretar rápidamente, ¿no? Sabiendo las flaquezas que tienen las arcas del gobierno provincial, del municipal y también del nacional? ¿Qué le ofreces al habitante de Quilmes? Mira, Fernando, te cuento que nosotros hace un tiempo tuvimos por primera vez en las manos no solo el presupuesto, que ya lo veníamos analizando, el presupuesto de Quilmes, que es la plata con la que contamos, sino que también tuvimos en las manos la rendición de cuentas del año 2023, lo que quiere decir que tuvimos acceso a ver, a chequear cómo el municipio de Quilmes había gastado el dinero de los quilmeños durante el año 2023. Y realmente lo preocupante de esto, pero también lo esperanzador, es que la plata está mal utilizada, está mal administrada, pero está para que Quilmes sea una ciudad limpia, está para que Quilmes sea una ciudad segura, está para que Quilmes sea una ciudad modelo dentro del conurbano bonaerense. Ahora, si van a seguir poniendo esa plata donde no va, y yo hay datos concretos que digo siempre y que expongo siempre porque la gente tiene derecho a saber dónde está su dinero. Dame una referencia de plata que va donde no tiene que ir. Por ejemplo, se gastan 4 millones de pesos por día en publicidad y propagandas. 4 millones de pesos 4 por día. millones de, vos imaginate todo lo que se podría hacer con 4 millones de pesos por día, que en vez de ir a publicidad y propagandas para que la señora intendente pueda hacer política, si se usaran realmente para lo que los quilmeños necesitan para una vida diaria digna, porque no se está pidiendo más que eso. Nosotros el otro día estuvimos en el barrio de Villa Luján y la gente tiene que caminar entre el, ¿cómo lo digo, no? Que no suene vulgar, pero entre los desperdicios de las napas. Pero literalmente caminan entre esos desechos en la calle porque el agua brota por el suelo, inunda las calles, llena las casas de ese líquido. No hay nada, pero no hay tampoco una asistencia. Y no era villa, no era villa, vale aclarar. Para que vos te des una idea del abandono que hay sobre la gente, algunos vecinos compraron una bomba, porque la gente se cansa también de esperar que el Estado actúe, por más que paguen los impuestos, por más que todo esté en orden, imagínate. Compraron una bomba para extraer agua. Para extraer agua, y le pidieron al municipio que la instalaran. O sea, lo único que había que hacer era agarrar a uno de esos 11.000 empleados municipales que hay en Quilmes, otro dato alarmante también, y hacer que un equipo instalara esa bomba. ¿Sabes lo que les contestaron a los vecinos de Villa Luján? No hay plata porque Milei nos desfinanció. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo vas a responder eso cuando lo que la gente te está pidiendo es que vengas a instalar una bomba que encima compraron los vecinos que no la tenían por qué comprar? Vos imaginate el hartazgo, el enojo de esa gente, porque además me tocó ir a caminar por el barrio, me llamaron, fui, obviamente, porque uno para hablar de una realidad tiene que caminar la calle, no se puede ser político desde el escritorio, no se puede ser político desde un canal de televisión, hay que caminar, hay que conversar con el vecino, hay que sentir en carne propia lo que está viviendo la gente. Y yo te puedo asegurar que es indigno pasar solamente media hora en un lugar así. Imagínate vivir. ¿Sabes lo que es la destrucción interna de las casas? Completamente rotas las paredes. Y la moral de las personas. No, terrible. Hay gente que tiene problemas de salud, primero porque obviamente es antihigiénico vivir de esa manera, pero además porque uno se enferma de los nervios, del estrés, de la impotencia, de que no puedo pintar mi casa, no puedo hacer el piso nuevo. Gente con un jardín hermoso en el fondo, totalmente en desuso, porque vos imaginate que eso brotando del suelo es un asco. Alguna vez haciendo un relevamiento, cuando me tocó caminar también el conurbano, había manzanas que tenían, vamos a suponer, 120 casas. Tenían 200 pozos, en esa manzana 200 pozos atmosféricos. Es decir, cuando cubrían uno, abrían otro, porque nadie venía a sacar de esto lo que pasaba. Esto ocurre comúnmente en el conurbano, es una cosa que la gente de la ciudad ni
presta atención, no es un apunte para ellos, porque aquí vas al baño, haces así y se terminó la historia. ¿Sí? Allá no, allá tienen que acumularlo y la solución para muchos distritos del conurbano es hagan otro pozo. ¿Sí? Con lo que significa eso para las napas, para el agua, bueno, todo lo que usted se puede imaginar a partir de una manzana que queda toda infectada, sin ninguna duda. Allí vive la gente rodeada de la podredumbre, sin ninguna duda. Estefanía, te agradezco. Gracias, Fernando. Sabes que además admiro tu valentía, porque te animás. No creo que sola, porque debes tener mucha gente en Quilmes que te acompaña, pero te animás para decir cosas, no acá, porque acá estás tranquila, acá nadie te va a decir cállese la boca, le quitamos la palabra, se la damos a otro, sino para decirlo caminando Quilmes, que es un distrito difícil, complicado. Así que tengas mucho éxito y nos vemos en cualquier momento. Cuando quieras. Como siempre. Gracias. Chao, que sigas muy bien. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, una muy pequeña pausa y ya regresamos. Bien. Gracias. Seguimos con ustedes aquí en Extra TV. ¿Digo bien? ¿Yami? Yami. Marcelo Yami es asesor de inversiones en Estados Unidos, tiene que ver con el real estate, digamos con el mundo inmobiliario en los Estados Unidos, pero es argentino. Hace 36 años que vive allí, en Estados Unidos, y va y viene a la Argentina. Por supuesto que no está separado de los problemas que nos ocurren. Y recién escuchaba a la concejal de Quilmes y estábamos charlando mientras volvíamos del corte de la situación. No solo indigna, gracias por venir, Marcelo, no, por favor, por estar acá. Placer. No solo indigna la situación, sino que también decíamos, si nosotros le damos este país a una organización extranjera para que no se molesten muchos, no privada, sino pública, si vinieran otros políticos de otro lugar y gobernaran la Argentina, esto sería un vergel en 20 años. Esto sería un vergel en 20 años, no me cabe la menor duda que es así, ¿sí? La Argentina tiene todas las condiciones, lo saben ustedes, que la recorren cuando tienen algún pesito en el bolsillo y disfrutan de las sierras, de la cordillera, de las cataratas, del Calafate, de Tierra del Fuego, de la costa argentina, del centro Córdoba, que es maravilloso. Si todos nosotros sabemos, si recorre el litoral, uno se va a Salta y ¿cómo puede ser? Decime, ¿cómo puede ser que la Argentina, siendo un país tan rico, ante otros que tienen mucho menos que nosotros, en cuanto a estas bellezas, y lo digo sin ser despectivo porque tengo muchos amigos en Sudamérica, porque he trabajado con ellos y he trabajado en algunos lugares, son países respetables los que están alrededor de la Argentina, no tienen nuestras calidades, ¿sí? Quizá tienen mejores dirigentes, ¿sí? Y por eso tienen una inflación de 1 o 2% anual, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo andando muy rápido para ver si conseguimos el 5% mensual. Decime tu experiencia, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos pasa que no podemos salir? Yo creo que, Fernando, que hablábamos recién en el corte, tiene mucho que ver con lo que decís. Otra dirigencia, este es un país que lo tiene todo. 4 estaciones, mar, montaña, lago, frío, cosecha, todo, absolutamente todo. Y como decís, países con muchísimo menos recursos han podido salir adelante, están en mejor situación. Porque eso es lo que decíamos, tenemos una gente maravillosa, un argentino que aguanta mucho, te digo que aguanta muchísimo, en otras partes ha explotado mucho antes, el problema creo que es la dirigencia, y vos es que el otro día hablaba con alguien con respecto a un escandalete de estos que cada tanto aparecen y que ahora últimamente por suerte empiezan a salir al aire, y hay una cultura también con respecto
Esto fue con este último incidente no quiero hablar de política porque estando afuera no sé si tengo mucho derecho, pero un empleado público, no deja de ser un empleado público, intendente que encuentran un viaje multimillonario con una persona, y en general lo que escuchaba era: ¡qué bobo! ¡Qué bobo! ¿Cómo se dejó pescar? No, qué mal que está, que teniendo 15 años de vida pública puede hacer eso. Decían, ¡qué bobo! ¿Cómo lo agarraron? Voy a desalentar un poco más. Ese dirigente, que creo que está siendo investigado, está muy activo otra vez en la política y quiere volver, a pesar de todo eso. Impunidad total. Sí, es como que la gente, bueno, no tiene memoria, no los busca, y ellos no tienen ese don de dignidad como para decir, bueno, la verdad, metí la pata, me equivoqué, me voy, me dedico a lo mío, pasaré por la justicia, si encuentran algo me haré responsable, pero yo no puedo volver a ser representante de ustedes otra vez después de haberme agarrado en fragante y tomando champán en Marbella con una chica bonita, siendo funcionario en ese momento. Él tiene todo el derecho a hacerlo si fuera con sus dineros. Claro, si viene de la vida privada, ¿no es cierto? Que haga lo que quiera con su dinero. Ahora, ¿cuánto hacía que no estabas por Buenos Aires? En esta ocasión hace 2 años no. 2 años. No venía. Sí. ¿Y cómo nos ven desde allá? Por lo menos ese círculo, porque cuando digo cómo nos ven desde allá, una cosa es el que vive en Alaska, otro el que vive en Dallas, otro el que vive en el centro de Estados Unidos y otro que vive en la Argentina de Estados Unidos, que es la Florida. Ese mundo que te rodea, que es un mundo de negocios, de inversiones, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos están mirando? Existen 2 mundos en realidad. Existe el mundo, o 3, el mundo latino, el mundo argentino en Miami y el mundo americano. El mundo argentino en Miami, bueno, de tantas veces que íbamos, nos encontrábamos con pequeñas Buenos Aires en algunos lugares, pero da la sensación que esos pequeños Buenos Aires se hicieron mucho más amplios, ¿no? Que hay muchos argentinos viviendo en Miami ahora. Hay muchos argentinos, el latino de por sí es mucho más emprendedor porque viene de una cultura cuentapropista heredada. El americano, por un lado, podría decir que es en líneas generales, no hablemos de personajes privilegiados o destacados, en general traen una cultura de poca ambición, porque siempre estuvieron muy cómodos con su sueldo, con su retiro. Hoy se les está complicando también esto de que la esperanza de vida se alargó tanto, ha complicado todas las previsiones de retiro en todas partes del mundo. Pero el americano es muy diferente, es menos ambicioso. Lo veo en alguna compañía o empresa que hoy estoy dirigiendo, y encontrar managers regionales que tengan hambre, que tengan motivación, me ha obligado a buscar managers, gerentes latinos o de descendencia latina. ¿Por qué? Son más laburantes y tienen más hambre de progreso, tienen una herencia o al emigrar buscar el progreso. Y los que están allí están cómodos con su sueldo, todos los años un poquito más, y hay, como decías, ¿no? Está el argentino dentro de Miami, el latino dentro de Miami y el americano en Miami. Bien. Y después Estados Unidos, ¿no? Ese mundo, el que se fue, y si está bien y encontró, se quedará por un tiempo. Y si consigue un buen trabajo, se quedará por un tiempo. Porque ya tenía la idea de irse. Muchas veces el centroamericano va urgido a la Florida porque tiene problemas políticos dentro de sus países, como los venezolanos o los cubanos, que casi fueron expulsados de su tierra y van con otra expectativa, ¿sí? Tratar de salvar su libertad, ¿sí? Los argentinos van en búsqueda de trabajo. ¿Vos ves que los argentinos que fueron y se acomodaron no vuelven más? Los otros ya no pueden volver porque tuvieron que escaparse, ¿sí? Es decir, los argentinos que fueron, el que se acomodó, se acostumbró a la vida de Estados Unidos como te acostumbraste vos, y cuando pueden venir, pero tu mundo está allá, tus negocios están allá.
En mi caso sí llevo muchísimos años, con lo cual toda mi familia, tengo 4 hijos americanos, 2 matrimonios con Argentina y ahora no casado, pero en una tercera administración, muy feliz con una persona que inclusive fue del medio, Nazarena Nobile. ¿También es argentina? Un amor, sí, estuvo en los medios aquí también años atrás, ella se fue. ¿Enganchaste una americana? Es muy difícil. Son difíciles. No, es que es difícil. Perdón, por un tema cultural. No quiero meterme en un tema privado. Pero no, de ninguna manera, broma, no, por suerte nada para ocultar, pero al momento de poder expresar lo que sentís muy internamente, es necesario el idioma nativo y la idiosincrasia propia. Hay argentinos, por supuesto, que han hecho su vida amorosa con latinas o latinos, algunos rara vez con americanos, porque si no es tu manera de pensar y tu idioma inclusive nativo, la conexión no es igual que cuando estás conectado con un par, un argentino muy conectado, un latino un poquito menos conectado, un americano bastante alejado. Vamos a esa franja norteamericana que vive en la Florida, que también es muy particular y muy distinta al resto de Estados Unidos, como también lo son los neoyorquinos con respecto a los habitantes de Dallas o de California, son distintos. Esa franja que tiene cierto poder, ¿la mira la Argentina de qué manera? ¿Como un país que está ya muy lejos? ¿Un país que pueden tener expectativas de venir a invertir? ¿Que les interesa la Argentina o no? Argentina tiene problemas y que se arregle sus problemas, nosotros nos quedamos por acá. El americano en sí es muy americano. Vos viste que, no sé, el campeonato de béisbol interno, el que gana es campeón del mundo. Sí, claro. Y jugaron ahí adentro, ¿no? Y el del básquetbol también. Básquetbol lo mismo, ¿no? Y hasta a veces el boxeo pelean 2 americanos y es campeón del mundo. Sí. Con lo cual no miran mucho más allá de la frontera. Hablo del americano-americano, ¿no? Por supuesto, todo esto que ahora está tan en boga como el presidente en la tapa de la revista Time hace que de repente tenga un poco más de exposición. No es menor tener un presidente, un argentino en una revista tan prestigiosa como la Time, fuera de cualquier connotación política, no deja de ser un orgullo para los argentinos y que no sea por un escándalo. La nota le da un poco de crítica y le da color, son 100 días, no opino de eso, pero es un orgullo, al menos que no esté por un escándalo. Un argentino, han estado otros presidentes, ha estado Messi, ha estado Menem. Deportista, Menem, creo que Alfonsín, Perón, Evita, estuvieron en la revista Time, pero el americano en sí... ¿Vos ves ese americano de la Florida? Porque hay otros americanos, yo veo que nuestro ministro de Economía está acompañando al presidente en este momento en San Francisco y están visitando empresas tecnológicas de primer orden. Mañana estaría hoy estuvo con el CEO de Apple, mañana estaría con Mark Zuckerberg. Meta, el dueño de Instagram y Facebook, ¿no? Digamos, nada más ni nada menos. Aquí sí lo critica al presidente en muchos sectores porque dice que va y pierde el tiempo, porque va con la valijita y no trae nada. Yo digo, es difícil, vos que sos un hombre también de los negocios, ir y en una sola charla convencer a alguien que venga a la Argentina, que queda tan lejos, que tiene tantos problemas, que tiene todavía reglamentaciones que si vos tenés dividendos no los podés sacar, tienen que quedar enterrados acá, una cosa que únicamente se pudo haber vivido en la Argentina, nada más que en la Argentina, sí, o en algún país africano seguramente. Digo, puede que los americanos que en algún momento sí estuvieron interesados, o hay algunas empresas americanas aquí dando vueltas, al verlo a Milei cambien el rumbo porque él tiene un pensamiento en cuanto a la economía que es diferente a lo que se venía acostumbrando. Definitivamente, creo que hay un error conceptual, ¿no? Y alguna gente me decía que lo critican. Primero, que te reciba una personalidad de la talla de Elon Musk, de Zuckerberg, del presidente de Google, de Tim Cook, de Apple, es más difícil eso a que te reciba un presidente.
Mira lo que te digo, por el poder y porque atienden a quien quieren. Una agenda diplomática, una conexión política, hace que un presidente, si está alineado dentro de todo con la forma de pensar política, te va a atender. Estas personalidades atienden a quien quieren. No tienen ningún tipo de necesidad, no tienen ningún tipo de interés. Y atender a alguien, en este caso como Milei, no es menor, no se lo puede criticar, porque ya el solo hecho de que te atienda es para pararse y aplaudir. De tan alto valor. 100%. Es gente que por ahí tiene más del PBI interno de todo un país. No, sí, seguramente. Con lo Estamos cual, hablando de multimillonarios. ¿Entendés? O sea, es más fácil hoy tener una entrevista con Biden que con Elon Musk. Y ya lo recibió 2 veces y ahora dice que lo vuelve a recibir. Y gracias a esas charlas ven la posibilidad, porque también son empresarios, y si bien apostar no los va a hacer pobres si pierden, no dejan de ver un negocio, una buena oportunidad. Este es un país que si, como digo, la gente en general es muy aguantadora, es trabajadora, o era trabajadora aquella que de repente uno vio que si no trabajaba le iba mejor, ganaba más. Una cosa para mí insospechable, o sea, impensable. En Estados Unidos se trabaja mucho. No es que yo vivo en Miami hace 30 años, tomo daiquiri todo el día. Se trabaja más que en cualquier otra parte. Y con condiciones muy particulares, porque allí el que trabaja tiene que ir a trabajar todos los días porque el día que no va a trabajar no cobra. Y si no rinde o la empresa no puede pagar su sueldo porque anda mal, lo puede despedir. Está bien, hay también, si trabajó más de un tiempo, seguro de desempleo, hay también más posibilidades de trabajo, pero también, como recién muy bien decías, hay a veces falso concepto, o para opinar hay que estar informado. Entonces cuando dicen, no, porque vienen y se llevan la plata. Si vienen, montan una compañía, le dan trabajo a miles de personas, pagan todos los impuestos que hay que pagar, tienen derecho a hacer con su dinero, para mí, lo que quieran. Y si es tan bueno, lo van a volver a invertir, porque hay a veces ventajas para reinvertir. Acá también existe. En Estados Unidos hay una ley que se llama el 1031 Exchange, el cambio 1031. Compraste a 10, vendiste a 14. Si volvés a comprar algo de 14 para arriba, no pagas ningún impuesto. Lo estás postergando porque estás reinvirtiendo, no pagas nada. Es un estímulo. Es un estímulo y hay muchas maneras, pero opino igual que vos, que el dinero que cada uno genera mientras pague impuestos y dé trabajo, no tiene por qué estar más visto lo que haga después de eso. Si bien la Argentina tiene su modo particular, su historia, ellos son anglosajones, nosotros somos latinos, bien latinos, a pesar de algunas corrientes migratorias que se asentaron aquí, que son poderosas. ¿Se podría aplicar alguna política común, no las grandes inversiones, alguna política común que los argentinos podrían imitar? ¿Que les solucionarían los problemas a los argentinos? Yo soy de la idea que lo mejor es no innovar. Acá tenemos un problema enorme con la seguridad, enorme. Y siempre digo que hay que copiar éxitos dentro de mis empresas, o sea, no innovar. ¿Para qué voy a tratar de inventar algo que para inventar algo no solo tiene que ser algo realmente muy interesante, sino tener toda una espalda muy grande para llevarlo adelante? Si yo puedo copiar algo que ya probaron que sirve, que funciona, por supuesto creo que a muchos niveles lo ideal es copiar modelos que funcionan, a todo nivel, a nivel comercial, a nivel de seguridad, a nivel economía, copiar modelos exitosos, como decíamos, si vamos a ir a copiar, no sé, el modelo, con todo respeto de quien sea, de Maduro, el resultado está a la vista. Modelos de Cuba, yo entiendo que, no sé, la pasan bien, se baila mucha salsa, pero para que tiene las expectativas de vivir bailando, el que quiere para sus hijos un futuro, para la gente que quiere y que le interesa un mejor futuro, tiene que mirar donde el resultado está a la vista, ¿no? Mirar éxitos. A ver, voy a un tema que vos manejás con asiduidad. Acá los bancos no le prestaban plata a la gente. Le prestaban plata al gobierno y hacían un rulo y se quedaban con
y el crédito no existía. En Estados Unidos el crédito es un hecho común, normal. Se lo dan hasta aquellos que, bueno, tienen que presentar ciertas garantías, pero cualquier argentino puede tener un crédito, 100%. si muestra garantías, puede comprar, si tiene dinero que es bien habido, un departamento, por ejemplo. Definitivamente. Aquí en Argentina aparece un crédito que por ahora la gente lo mira a la distancia porque la situación económica es dura y la cuota más las obligaciones hacen que de la expectativa que tenían los bancos, creo que van a tener que aflojar un poquitito, van a tener que bajar un poquitito también más las condiciones para que la gente se lance, se zambulle, porque hay mucha gente que quisiera tener un crédito y el argentino es pagador de los créditos. Sí. Es pagador en general de los créditos. ¿Qué tenemos que copiar de esos bancos? ¿Qué tendrían que copiar los bancos argentinos de esos bancos americanos? El problema arranca en la inestabilidad y la diferencia cambiaria, Claro. en la volatilidad de la economía, que aquí es muy difícil planificar a largo plazo, porque cambia de gobierno y cambia toda la política, mientras que en Estados Unidos, si bien hay solo 2 partidos, ganen los republicanos o los demócratas, no hay cambios drásticos a nivel individuo. Es decir, el banco que te dio un crédito a 30 años, si era el gobernador republicano o el presidente republicano, viene el presidente demócrata o el gobernador demócrata y seguís No va a haber pagando, cambio. no tenés diferencia. Y si lo trasladás, eso te quedas tranquilo. si lo trasladás y empezaron un puente, no importa si cambia de gobierno, el puente se termina. Y te digo algo más que siempre me sorprende, no sabés quién lo hizo. Claro. O sea, no hay crédito político, Sí. hay crédito de gestión. No le ponen, este es el puente presidente tal. No, ni lo inaugura alguien que por ahí lo terminó una administración diferente a la que lo empezó. Entonces, eso es llamativo porque, bueno, hay grandes obras viales porque sobre todo en este momento los estados republicanos están con mucho más primavera económica que los demócratas, pero hay cantidad de obra permanente y los impuestos no se devuelven, con lo cual se vuelcan, como se dice comúnmente, a la comunidad. Entonces hay mucha obra pública y creo que nadie sabe quién la hizo. ¿Quién hizo esta avenida nueva? No sabe. Nadie lo sabe. Decime, para vos, Marcelo, hagamos este juego. ¿Es más fácil convencer a un argentino que invierta en Estados Unidos que convencer a un americano que venga a invertir acá? 1000%. Estamos hablando del desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Sí, 1000%, porque inclusive hasta el desarrollista o inversor inmobiliario americano, pero americano, le hablas de invertir en Miami, al menos años atrás, y te decía, para nosotros Miami no es Estados Unidos, es la ciudad más al norte de Latinoamérica. Y hay mucha volatilidad, inclusive hoy Miami es un destino internacionalmente elegido, se ha convertido en una ciudad elitista donde millonarios de todo el mundo están o comprando para vacacionar, millonarios internos dentro de Estados Unidos se mudan a la Florida por todas estas políticas de DeSantis. Cuando fui con muchos rusos, con muchos árabes, comprando y comprando. Sí, inclusive te diría, de alguna manera, se ha perdido el respeto por el dinero, porque hoy en día en el mundo hay gente con pero mucho dinero. Y van y le piden por un piso en la playa 35 millones de dólares, bueno, ok, lo compró. 35 millones de dólares. Un penthouse de un edificio que están estrenando ahora, que no es ningún secreto. Es más, el desarrollista es un argentino, el dueño de la tierra y del edificio. El penthouse vale 59 millones de dólares. ¿El que está en Bar Harbor? No, este está sobre el downtown. Fue uno de los últimos terrenos sobre el agua en el downtown donde termina Biscayne. Tiene una marca de autos porque tuvieron que inventar también un valor agregado a los edificios. Bueno, todo es lindo. Bueno, tal marca, el otro tal otra, sobre todo marcas de autos. Sí. Y uno que otro tiene por ahí alguna marca
por ahí de ropa, algunos, pero de autos todos. Todos de autos, inclusive hasta nuestro orgulloso Horacio Pagani ahora está poniendo su nombre y su marca a un edificio. ¿A un edificio? Sí. Y todas las marcas de primera línea tienen su edificio. Bien, ¿cuántos días hace que estás acá? 3, 4. 3 o 4. Te encontraste recién con un relato de una chica que es concejal de Quilmes y seguramente no es que te asombre porque desconoces la situación, conoces la Argentina, su conurbano. Hace como mínimo 50 años que la gente vive así. ¿Eso podría pasar en Estados Unidos? Porque cuando vos te alejás un poco del centro, de la avenida Collins, salís de Bar Harbor, te vas un poco hacia adentro, buscás la avenida 1 o buscás la 90 y pico, sí, la 95. La 95 al oeste. Ahí te encontrás con algunos barrios que son más humildes. Sí. ¿Sí? Pero tienen problemas como esta gente que no pueden comer, que viven en la indigencia, que no tienen cloacas, que no tienen agua, que no tienen seguridad. No, hay más seguridad. También es mucho menos el tiempo, creo, de impunidad donde la plata para cloacas la tiene una mansión en Pilar. ¿Entendés? Entonces, está más avanzado, la seguridad realmente es buena. Como en todas partes del mundo hay barrios delicados. Dentro de lo que es Miami ha crecido tanto y hay tanta inversión que ya casi no queda barrio malo porque el que tiene mucho dinero y puede esperar compra donde sea, sí, que a la larga va a llegar. Pero el hecho de no poder vivir tranquilo o empezar el día donde hasta mitad del día tenés que ver, o tenías que ver, cómo llegar a tu trabajo, cómo pasar una huelga, cómo poder desviarte de un piquete, ver qué pasa con lo otro, no te da tiempo a ocuparte de tu economía tratando de ver cómo resolver problemas que en realidad no son directamente tuyos. Hay gente que quería ir a trabajar, no podía llegar. Sí. Entonces, como que la cabeza no está totalmente dedicada a generar, a producir, a trabajar. Y en otros países, no solo Estados Unidos, hablo de países en general del primer mundo, tenés más tiempo y menos angustia. Veo mucha angustia. Sí, la hay y cada día se acrecienta más en la medida en que las medidas son extremas, porque lo que nos dejaron fue terrible y el gobierno, que comparto algunas cosas y otras no, está haciendo un esfuerzo brutal para tratar de acomodar la economía argentina y en el acomodamiento a veces se... Lo veo, y la gente de la calle y de a pie le está poniendo con todo lo que viene sufriendo, creo que también está viendo, bueno, vamos a ponerle un poquito más de ganas, que ahora al menos se ve un cambio. Escuchaba a alguien que decía, mira, antes el 100% que esto explotaba, ahora ya hay un cierto porcentaje que sí y un porcentaje que no. Es mucho mejor algún porcentaje de que vayamos para mejor camino que el 100% de ir al abismo, ¿no? Entonces era Yami. Sí. Yami. Marcelo Yami estuvo con nosotros, es un argentino que vive en Estados Unidos, es argentino, viene a cada rato, es un inversor, un hombre del mundo inmobiliario y que algunas otras cosas que me olvido sos. Manejamos franquicias de servicio en los Estados Unidos. Bien. Te agradecemos. No, por favor, fue un placer, un gusto enorme. Un gusto, nos has ilustrado y has ilustrado a la gente. Muchísimas gracias por la invitación. Buena estada por el tiempo que estés. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Bien, y a ustedes les decimos muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche aquí